Capítulo 28. El asalto del Rayos de Albish en Rémula falla. Ayer, el cuartel general de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz del Ejército Imperial en Ildoa fue atacado por un grupo de trabajo de magos aéreos del Reino Aliado, lo que provocó una brutal batalla en el distrito de Rémula que rodea la Santa Sede. A pesar de estar en inferioridad numérica, debido a que tenían que cubrir todo el reino de Ildoa, nuestros valientes soldados dieron un ferocidad, ganando tiempo para el despliegue urgente de una de las Wunderwaffen que se utilizó por primera vez en la defensa de Keria. Gracias al uso de esa Wunderwaffe, la cobarde incursión fue derrotada, aunque no sin bajas entre los magos aéreos estacionados en Rémula, cuyos heroicos sacrificios evitaron que la batalla se extendiera al resto de la ciudad eterna y causara innumerables bajas civiles. Según fuentes militares, el objetivo de esta temeraria operación no era otro que la muerte del coronel Erich von Lerchen, quien dirigió el ataque relámpago sobre Ildoa después de la batalla de Bovariastadt, e impidió que los nefastos planes de la vil conspiración que inició la llamada cruzada llegaran a un terrible resultado. El líder del ataque no era otro que el mago real del Reino Aliado, un hombre cuyo trabajo oficial le exige asesorar a la familia real Albish sobre todos los asuntos mágicos. El alto mando imperial cree que podría haber actuado por su propia cuenta y sin la autorización o conocimiento del resto del ejército Albish, aunque los detalles aún son escasos. No cabe duda de que este ataque, que tuvo lugar apenas unos días antes de la transferencia prevista de responsabilidades a los Estados Unificados, tendrá repercusiones en los tensos intercambios diplomáticos en curso entre el Imperio y el Reino Aliado. Si bien el Kaiser y el Ministerio de Asuntos Exteriores han manifestado en repetidas ocasiones su deseo de una resolución pacífica del conflicto entre nuestras naciones, las múltiples provocaciones del Reino Aliado seguramente deben estar empezando a agotar su paciencia. Extracto de los titulares del Verum Post, 10 de febrero de 1926. XXXX. Coronel Lerchen. Está bien. Está bien. Déjame ver si entiendo esto correctamente. Tu maestro, el mago real del Reino Aliado, encontró una énfasis original mención en un texto anterior a la Inquisición de algún tipo de mago malvado que creaba monstruos durante la Edad Oscura. A partir de esto, de las palabras de un soldado muerto hace mucho tiempo, que claramente no tenía idea de lo que estaba pasando, se le ocurrió la teoría de que el Imperio podría haber sido infiltrado por algún tipo de brujo recurrente que descifró el secreto de la inmortalidad a través de la reencarnación hace miles de años. Niniane. Así es, coronel. Aunque creo que él empezó a creerlo realmente después de lo que pasó en Kemet, puedes entender por qué tenía mis dudas sobre su estado mental. Coronel Lerchen, ¿estado mental? Señorita Niniane, ese anciano claramente se ha vuelto loco. La única pregunta es si eso es simplemente resultado de la edad avanzada y la presión de su trabajo, o si hay algo más siniestro en juego. Ha sido informada sobre lo que sucedió en la Santa Sede, ¿verdad? Niniane. Me eduqué con lo que su cuerpo diplomático envió al nuestro después del final de la cruzada, sí. Coronel Lerchen, entonces, usted sabe acerca del Ser Décimo y el proceso de adoctrinamiento. Para ser honesto, la única razón por la que no creo que Merlin haya sido adoctrinado por el Ser Décimo como lo fueron el Dr. Schuhel y el arzobispo Beauvais es que, si ese fuera el caso, no habría intentado matarme. Niniane. Ah, sí. ¿Y por qué? Aunque claramente no eres el nombre, si es que existe tal ser, obviamente eres de gran importancia para las operaciones de la división y... Coronel Lerchen, me temo que la respuesta a esa pregunta es clasificada. Niniane, ¿tiene algo que ver con la Dama de las Estrellas que apareció en Arena y Bovariastadt? Coronel Lerchen, como dije, es información clasificada. En cualquier caso, necesitaré hacer algunas averiguaciones por mi parte, por si acaso hay algo de cierto en la teoría de Merlin y no se estaba derrumbando bajo la presión. Los informes de la batalla de Keria indican que, como mínimo, el Heresiarca sirvió a otro ser antes de su derrota durante la época de la antigua Kemet. Si asumimos que el resurgimiento de la magia de los mitos a lo largo de la historia está vinculado con esta entidad, entonces debemos asegurarnos de que el rey no se haya visto comprometido. Especialmente ahora, con la Federación incursionando en cosas que no comprende. Niniane, entiendo por qué piensas eso. ¿Y qué pasa conmigo, coronel? Coronel Lerchen. Eso aún está por decidir, pero lo más probable es que te envíen a la sede de la división y con el resto de nuestros prisioneros magos. No eres la primera en entrar en razón y rendirse en lugar de luchar inútilmente hasta la muerte. Por supuesto, tendremos que preparar algún tipo de alojamiento especial para ti, ya que eres una mujer y, bueno, algunos de tus compatriotas podrían guardar rencor por tus acciones. Niniane, gracias. ¿Y qué pasa con Merlin? Coronel Lerchen, eso es más complicado. Primero, tenemos que determinar si fue adoctrinado o no.
Después de eso, ya no estará en mis manos. Es más, digamos, políticamente problemático mantenerlo prisionero, pero ciertamente no lo vamos a enviar a casa hasta que tengamos un tratado de paz adecuado con el reino aliado. Extracto del informe realizado entre el coronel Erich von Lergen y el operativo cautivo de Albisch, nombre clave Niniane, el 10 de febrero de 1926. XXXX. 11 de febrero de 1926, Londinium. Entonces se acabó. Aunque fue Kai quien pronunció esas palabras en voz alta, los otros dos miembros restantes de la mesa redonda pensaron lo mismo. Los titulares incendiarios de los periódicos que se extendían sobre la mesa entre ellos, junto con los informes que cada uno había recopilado desde su propia esfera de influencia y que había transmitido, contaban todo la misma historia innegable. La gente está furiosa, dijo Mordred. El control de la historia se nos ha escapado de las manos. Quieren que la guerra termine, y si nos cuesta la cabeza, bueno, no van a llorar por nosotros. Los titulares más incendiarios pertenecían a periódicos extranjeros, pero incluso los de Albisch estaban lejos de ser amables. Con la reputación del partido gobernante aún más hundida por el fallido ataque de Merlín, aquellos que siempre se habían opuesto a que el país se uniera a la guerra ya no dudaron en hacerlo saber. La unidad que se había formado a raíz de la entrada del reino en la guerra aún no estaba completamente rota, pero cualquiera podía ver que era inevitable. No hay ninguna prueba que me vincule con el intento, dijo Kai, así que Churchill no me ha despedido todavía, pero ha dejado claro que no habrá más despliegues de ese tipo sin su autorización expresa. Tampoco es probable que permanezca en el poder durante mucho tiempo más, murmuró Agravin. Aunque no lo involucramos en el ataque, las cosas no pintan bien para él. Es cierto, suspiró Mordred. La presión para un tratado de paz es cada vez mayor. La gente está preocupada de que el imperio finalmente se canse de nuestras tonterías y envíe a sus Wunderwaffen aquí para darnos una lección. ¿Qué podemos hacer si eso sucede?, preguntó Agravin. Merlín nos dejó suficientes aprendices suyos para que podamos mantener las protecciones kemetianas alrededor de la capital si el imperio intenta atacar, al menos, respondió Kai. Pero, por otro lado, eso es todo. No podemos defender nada más allá de la capital. Lo que significaba que, si el imperio decidía paralizar su industria y sus bases militares mediante ataques selectivos con asesinos de magos y demonios, no habría nada que pudieran hacer para detenerlos. Lo único que podemos hacer en este momento es asegurarnos de que el conocimiento de las protecciones kemetianas no se pierda, dijo Agravin. He estado en contacto con los aprendices restantes de Merlín y están trabajando para hacer tantas copias del hechizo como puedan para enviarlas al extranjero. Es una buena idea, dijo Kai. Por lo menos, garantizará que haya algo que disuada al imperio de intentar apoderarse del mundo si hay un cambio de gobierno allí. La verdad era que habían perdido. Habían intentado una última táctica, igualar su arma mágica más poderosa contra las Wunderwaffen, y había fracasado. Albion nunca había sido capaz de luchar contra el imperio en una guerra terrestre, y su superioridad marítima se había hundido junto con el capucha. A largo plazo, si los aprendices de Merlín enseñaban a todos los magos de Albion a lanzar los hechizos kemetianos, podrían ser capaces de luchar contra la división y en igualdad de condiciones, pero esos hechizos no habían protegido a la flota del Kraken de los imperiales. El ataque sorpresa al Rin, el hundimiento de la flota de Francois, la calamidad en que mete ahora este ataque a Rémula. Todo ello había arrastrado por el barro la reputación de Albion. Si Lergen era el nombre, entonces había ganado esta ronda, y tal vez todo el juego junto con ella. No había nada más que el reino aliado pudiera hacer para detenerlo. La mesa redonda era la única que tenía la menor sospecha de que algo más siniestro estaba sucediendo detrás de las Wunderwaffen, y su influencia estaba hecha trizas. La red de espías de Agravin había sido destripada, y su principal agente en el imperio estaba en manos de la división y, dado que tenían su nombre de nacimiento, estaban divulgando todo lo que sabía. El imperio era más fuerte que nunca, tanto militar como diplomáticamente, mientras que la posición de Albion no había sido tan débil en décadas. Su economía estaba en una espiral descendente que alcanzaría una masa crítica en unos pocos meses en el mejor de los casos, su reputación estaba en el retrete, y sus colonias estaban empezando a afilar sus cuchillos en silencio mientras se extendían los rumores de independencia. Supongo que, además de eso, lo único que queda es rezar, dijo Mordred con tristeza. Pero, ¿a quién? Esa es la cuestión. Prefiero vivir bajo la bota del imperio que ser controlado mentalmente para cantar las alabanzas de este ser décimo. Tenemos que creer que, aunque existan espíritus malignos que se disfrazan de Dios, Él sigue velando por nosotros, dijo Kai. Hemos fracasado y pagaremos el precio por ello. Lo acepto.
Pero sin duda ninguna deidad buena y justa castigaría a toda la raza humana por nuestros errores. Por supuesto, eso suponía que existían deidades buenas y justas, lo cual resultaba un tanto difícil de entender tras una mirada larga y profunda a las diversas religiones de la humanidad. XXXX. 17 de febrero de 1926, campo de prisioneros de Maje, cerca del castillo de Schwarzstein. Cuando William Drake se enteró de que la división y se encargaría de su cautiverio y el de sus hombres, no sabía qué esperar, pero temió lo peor. Pero en lugar de una celda sin luz en las profundidades de una fortaleza imperial, lo llevaron a una agradable cabaña en medio de las montañas. Sí, había guardias, por supuesto, pero parecían estar allí tanto para proteger a los prisioneros como para evitar que escaparan. Su escolta lo condujo hasta la entrada, donde un hombre alto que vestía el uniforme del Cuerpo de Magos del Aire de Legadonia lo saludó. «Hola, amigo», dijo el hombre alto con una amplia sonrisa mientras extendía la mano. «Soy el coronel Anson Sue, de la Entente Legadoniana». «Coronel William Drake, Cuerpo de Magos del Aire de Albish», respondió William, estrechando la mano del hombre mayor. «He oído hablar de usted. Y yo, tú. ¿Cómo está tu tío, si no te molesta que te pregunte?» «Disfrutando de su retiro forzoso lo mejor que puede la última vez que lo vi». Anson hizo una mueca. «Sí, me enteré de eso. Aún así, salió con vida, y eso es más de lo que se puede decir de la mayoría de los que se enfrentaron a la división y, Es cierto», concedió William. Su tío, al igual que él, había tenido mucha suerte, aunque muchos de sus hombres no la habían tenido. «Pasen», dijo el legadoniano, guiándolos hacia el interior. «Les mostraré su habitación y luego les daré un recorrido por el edificio. Después, creo que todavía queda algo de pastel de mi esposa en la cocina, si les interesa». «¿Tu familia fue traída aquí contigo?», preguntó William frunciendo el ceño. «Ah, ya veo lo que estás pensando», se rió Anson. «Sí, mi esposa y mi hija fueron traídas aquí conmigo, pero no están aquí como rehenes para garantizar mi buena conducta. Las trajeron aquí por su propia seguridad. Ser pariente del primer oficial que se rindió en Oxford conlleva ciertos peligros. Lamento oír eso». William no sabía a ciencia cierta que los levantamientos partisanos en Legadonia tras la rendición de la Entente habían sido fomentados por los servicios secretos albinos, pero habría estado dispuesto a apostar mucho dinero a que así era. A pesar de todo su patriotismo, el mago aéreo no ignoraba la vena de pragmatismo despiadado de su nación en lo que respecta a la política global. «No te preocupes», Anson le hizo un gesto con la mano. «No fue tu culpa. Estoy muy familiarizado con los soldados que se ven obligados a seguir las órdenes de políticos que no saben lo que hacen. De todos modos, nuestras familias no están alojadas en este edificio, sino en el pueblo cercano, entre los civiles». La habitación asignada a William parecía bastante cómoda, y mientras se dirigían al área del comedor, Anson continuó describiendo las reglas por las que se esperaba que se comportaran los prisioneros de guerra. «Todos los días, al amanecer y al anochecer, se pasa lista», explicó Anson. «Nos dijeron que, si falta alguien, se enviarán a los asesinos de magos para encontrarlo. Nadie ha sido tan estúpido como para intentarlo, y agradecería que se aseguraran de que eso continúe». William supuso que tenía sentido. Aunque no podía haber situado su ubicación en un mapa, estaba bastante seguro de que se encontraban en lo profundo del territorio imperial. Incluso si lograban burlar a los guardias, ¿a dónde se suponía que debían ir a continuación? La división y detectaría cualquier uso de magia y, sin un orbe de cómputo, las posibilidades de que cualquier mago aéreo escapara, ya de por sí escasas, eran casi nulas. «Las comidas son a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la tarde», continuó el legadoniano. «Recibimos los periódicos internacionales cada miércoles y puedes solicitar un periódico en particular si lo deseas. Podemos enviar cartas, pero se leen de antemano para asegurarnos de que nadie revele información importante, ya sea por accidente o deliberadamente. Ahora bien, puede que te hayan entrenado para escribir mensajes codificados en cartas aparentemente inocentes, pero si es así, te aconsejo que no lo intentes aquí. He oído que los imperiales tienen, digamos, métodos únicos para verificar las cartas que se envían. Eso en sí mismo era información importante», pensó William. Pero después de lo que había visto en Rémula, no iba a poner la prueba. «También podemos recibir cartas del mundo exterior, siempre que estén dirigidas al Ministerio de Guerra en Berún. Puedes preguntarles a los guardias los detalles. No he necesitado utilizar ese servicio, así que no sé exactamente cómo funciona. Por supuesto, esas cartas también se abren y se leen antes de enviarlas aquí». «Por supuesto», repitió William con una pequeña sonrisa.
Aparte de eso, hemos establecido un programa diario de ejercicio y otras actividades para mantenernos ocupados, concluyó Anson. En general, diría que todos los que estamos aquí tuvimos mucha suerte. Por más que lo intentó, William no pudo encontrar en él la fuerza para estar en desacuerdo. XXXX. 26 de febrero de 1926, Castillo Schwarzstein. La niña jugaba con los otros niños en el patio, corría, saltaba y cantaba canciones cuyas palabras solo entendía a medias. Era diferente de todos los demás. Ellos tenían una piel hermosa del color del cielo nocturno y ojos rojos como rubíes, mientras que ella era de piel pálida como la leche, su cabello rubio y sus ojos azules. Cuando los vio por primera vez, aferrados al lado de Tanya, uno de ellos corrió a verla, mirando tímidamente a Tanya. «Hola». La había saludado en la lengua imperial, que ella conocía aunque no recordaba haberla aprendido. «Soy Breta». «¿Cómo te llamas?» Ella le había dicho que ya no tenía nombre porque un monstruo se lo había comido cuando intentó devorarla a ella. Breta sintió, como si eso tuviera todo el sentido. «Bueno, entonces necesitas uno nuevo», había dicho. «¿Qué tal, Cory?» Era el nombre de mi madre, pero ya no lo necesita. Por un momento, su sonrisa vaciló, antes de regresar por completo. ¿Lo quieres? Sí, respondió ella. Después de eso, habían pasado el resto del día jugando juntos, con Breta diciéndole los nombres de todos sus amigos y explicándole sus juegos. Cuando el sol se había puesto y era hora de cenar, había corrido hacia Tanya y le había contado su nuevo nombre, y Tanya había sonreído y le había dado unas palmaditas en la cabeza y le había dicho que estaba feliz por ella. Desde ese día, todos la llamaban Cory. Cada vez pasaba más tiempo lejos de Tanya y con los otros niños durante el día, hasta que una noche, tímidamente, les preguntó si podía quedarse con ellos durante la noche en lugar de dormir junto a Tanya. Tanya había dicho que sí, pero también le había prometido a Cory que podía cambiar de opinión cuando quisiera. Los niños dormían todos juntos en una gran habitación, con 2 adultos cuidándolos. A veces Cory tenía pesadillas y se despertaba gritando, temerosa de que la luz ardiente hubiera regresado para tomar su nuevo nombre como había tomado el anterior. Cuando eso sucedía, se despertaba con Breta y los demás abrazándola fuerte, susurrándole palabras tranquilizadoras y diciéndole que estaba a salvo, que Tanya estaba allí y no permitiría que nada la lastimara. Los otros niños también tuvieron pesadillas, pero no gritaron cuando despertaron. Ella le había preguntado a Tanya por qué, y ella se puso triste y le dijo que era porque antes de vivir en el castillo, habían vivido en un lugar malo con monstruos que los habrían lastimado si hicieran ruido. Cory no entendía, pero se aseguró de abrazar a aquellos que tenían pesadillas cuando sucedían, tal como lo hacían con ella. Los niños pausaron su último juego de la mancha cuando notaron que alguien nuevo entraba al patio y corrieron a saludarla. «Hola, señorita Elia». Gritaron todos juntos. «Hola a todos», dijo la mujer con una sonrisa. «¿Cómo están hoy?» La señorita Elia estaba en una extraña silla con ruedas, porque se había lastimado y necesitaba curarse para recuperar su fuerza. Cory había estado con Tanya cuando la gente mala había entrado al castillo, eso había sido antes de que ella fuera lo suficientemente valiente como para dormir con los otros niños, y el ruido la había asustado, pero Tanya la había abrazado y le había prometido que estaba a salvo y que ningún monstruo la tocaría nunca más. Y eso había sido cierto, porque Tanya y todos los demás en el castillo eran muy fuertes, y vencerían a cualquier monstruo que intentara hacerles daño. Todos empezaron a hablar con entusiasmo a la vez, contándole a la mujer imperial todo lo que había sucedido desde la última vez que la habían visto. Le contaron sobre la comida que habían comido, sobre los juegos a los que habían jugado, sobre las historias que les habían contado a sus cuidadores y las lecciones que habían recibido. Y la señorita Elia escuchó con una sonrisa en su rostro, esperando pacientemente a que los Natsadi encontraran la manera adecuada de decirle lo que querían decir en imperial. A Cory le agradaba la señorita Elia. Le agradaban todos los habitantes del castillo, aunque Tanya era su favorita. XXXX. Tranquilo, soldado. Aquí estás a salvo, te lo prometo. ¿De dónde? Estás en el castillo Schwarzstein, el cuartel general de la división Y. ¿Recuerdas qué es la división Y? Las Wunderwaffen. Las haces tú. Sí, lo sabemos. Ahora, ¿puedes decirme tu nombre, soldado? Soy el teniente Theobaldus Teman. Así es, teniente. ¿Qué es el último que recuerda? Estábamos desplegados en Rendula. Los albinos lanzaron un ataque contra nuestro cuartel general allí. Mi unidad los enfrentó por orden del coronel Lergen. Teníamos ventaja en tecnología y experiencia, pero eran demasiados. Nosotros, caímos. Lo hiciste. Tú y tu unidad lucharon hasta el final, y fue gracias a ti que el rey ganó la batalla al final.
Cayeron como héroes del imperio y todos han sido reconocidos como tales. Eso es, genial, tengo sed. ¿Me das un poco de agua, por favor? Puedes beber algo, pero me temo que no te recomiendo que bebas agua debido a tu estado. Toma, bebe esto, despacio. Está delicioso. ¿Qué es eso? Sangre. Sangre de mago, para ser precisos. Oh, entonces los rumores eran ciertos. Rumores. Supongo que era inevitable que se corriera la voz. Pero déjame explicarte lo que realmente sucedió. Aunque moriste en Rémula, tu cuerpo estaba en buenas condiciones para ser enviado aquí, al cuartel general de la División Y. Realizamos un cierto ritual mágico sobre él, devolviéndote a la vida como un untote, un miembro del Proyecto U, aunque me dijeron que los que están fuera de la división los llaman asesinos de magos o cazadores. Soy un vampiro. Es una explicación bastante buena, aunque no te llamamos así por razones de secreto, así como para evitar errores basados en suposiciones falsas. Lo primero que debes saber es que sí, la luz del sol te matará. Es por eso que los Untoten siempre visten uniformes de cuerpo entero cuando están desplegados. En segundo lugar, necesitas sangre de mago para sobrevivir y usar tus nuevas habilidades, que reemplazan la magia de la que eras capaz antes. Nos aseguraremos de que recibas suficiente sangre para saciar tu hambre. Sin embargo, si alguna vez atacas a otro mago imperial, serás abatido. ¿Eso ha sucedido alguna vez? Sí, cuando comenzó el proyecto. Sin embargo, no ha sucedido desde que se reveló formalmente que la división formaría parte de la máquina de guerra del Reich contra Dacia, y tengo toda la intención de que eso continúe. Bien. Tu salario aumentará para que coincida con tu valor para el Reich, y tu familia será informada de que sobreviviste y fuiste transferida a una unidad imperial de alto secreto. Hablando estrictamente desde un punto de vista legal, perteneces al imperio como un activo militar. Sin embargo, no creo en obligar a las personas a trabajar, y mucho menos a luchar, si no quieren hacerlo. Y aunque lo que le hicimos a tu cadáver fue legal, también se hizo sin tu consentimiento. No podemos arriesgarnos a que se corra la voz sobre cómo se crean los Untoten, ¿entiendes? Si realmente crees que no puedes continuar como estás ahora, todo lo que necesitas hacer es salir al sol o pedirnos ayuda para terminar con tu existencia. Si eliges terminar con tu existencia ahora, se registrará tu muerte valiente en Rémula y tu familia será compensada en consecuencia. Tiene usted unos modales terribles junto a la cama, señora. Si no le molesta que lo diga. Lo sé, pero me tomo muy en serio mis responsabilidades, lo que significa que tengo que ser yo quien haga esto. Debido a mi condición única, aparentemente tengo un efecto calmante sobre los supersoldados. Además, soy yo quien está a cargo, así que lo correcto. Ya veo. De todos modos, es una decisión difícil de tomar. ¿Puedo hablar con alguien más que haya pasado por esto? Por supuesto. Mi asistente responderá a todas sus preguntas. Ella fue uno de los primeros éxitos del proyecto. Extracto de la conversación grabada entre el director de Gurechaz y el teniente Teobaldo Usteman tras la integración de este último en el Proyecto, el 2 de marzo de 1926. XXXX. 8 de marzo de 1926, Berún, capital imperial. Maximilian Johann von Unger se encontraba frente a la puerta de su casa, con una mano sosteniendo un ramo de flores y con la otra presionando el timbre, y se obligó a mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que se desataba en su interior. Cuando le anunciaron que los Werwolf habían recibido autorización para salir, se puso muy contento. No había podido ver a su esposa ni a su hija desde que había sufrido heridas en el frente del Rin y, aunque poder intercambiar cartas con su esposa era una bendición, no se comparaba con verlas con sus propios ojos. Su sonrisa se ensanchó levemente al recordar la presentación que todos habían presenciado antes de que se les permitiera irse de permiso. La directora se había visto más incómoda de lo que la había visto nunca, parada allí mientras la doctora Josefka explicaba a los Werwolf reunidos por qué, sin importar qué, no podían tener relaciones sexuales mientras estaban de permiso. No importaba si era con su esposa, su prometida, su novio o un encuentro casual. Nadie tenía idea de cómo sería la unión de un humano y un Werwolf, y no iban a arriesgarse a que sucediera en la naturaleza. Y no, las precauciones habituales no serían suficientes, porque nadie sabía cuánto había cambiado ese aspecto de la fisiología de los hombres lobo, y no iban a ponerlo a prueba en el castillo Schwarzstein, gracias a Dios. Por lo que Maximilian había oído, a las mujeres de los hombres lobo, de las que había muchas menos que de los hombres, se les había dicho exactamente lo mismo antes, en una presentación aparte. Es cierto que eso había empañado un poco su buen humor, pero las actividades carnales estaban lejos de ser la parte más importante de su relación con su esposa.
Y aunque él se había abstenido de ello, el resto de los Werwolf habían sido despiadados en sus burlas de Grants por su relación con la hija del coronel Subi. Grants había tenido cuidado de ocultárselo a sus hermanos, pero la historia de cómo ella había corrido a abrazarlo cuando regresaron de Remula había sido imposible de suprimir. Dado el carácter de Grants, lo insistente que había sido la lección del Dr. Yosefka, y el hecho de que el padre de la joven Mary era el mago de combate más poderoso de la entente legadoniana en virtud de haber sobrevivido durante más tiempo, Maximilian estaba bastante seguro de que no había nada de qué preocuparse en ese frente. La puerta se abrió y lo sacó de sus recuerdos. Y allí estaba ella, exactamente tan hermosa como la recordaba. Maximiliano. «Hola, Isabella», dijo con una sonrisa, sorprendido de oír que se le quebraba la voz. «Perdón por no haber venido antes». Su disculpa fue interrumpida cuando Isabella se arrojó sobre él, sus brazos envolvieron su espalda mientras lo abrazaba, temblando, lágrimas corriendo por su rostro. Maximilian la abrazó de vuelta, sintiendo sus propias lágrimas correr libremente mientras el ramo se le resbalaba de la mano y aterrizaba en el suelo, olvidado. Había tenido mucho miedo de que esto nunca sucediera y, si no fuera por el trabajo de la división Y, nunca habría sucedido. Pero, por fin, estaba en casa. Alabado sea Dios, estaba en casa. XXXX. 10 de marzo de 1926, Castillo Schwarzstein. Nala caminaba por los pasillos del castillo Schwarzstein en su forma humana, vistiendo el uniforme de un soldado imperial con el emblema de la división y en su hombro izquierdo y las alas grises de los lunarcas en el derecho. A pesar de la hora avanzada, todavía había otras personas moviéndose con determinación por la fortaleza, y ella sintió a modo de saludo a cada uno de ellos, sin prestar atención a las miradas que la mayoría de ellos no pudieron evitar dirigirle. Incluso en un lugar así, lleno de maravillas y horrores, ella llamaba la atención. Fue un alivio descubrir que su forma humana no había cambiado mucho desde su transformación de Icon a Lunarch. Fuera de su armadura ennegrecida, parecía una versión idealizada de su antiguo yo, un poco más grande y musculosa, con todas las pequeñas imperfecciones suavizadas. Sin embargo, sus ojos delataban su naturaleza inhumana, ya que ahora brillaban con el mismo resplandor plateado que brillaba en sus alas cuando asumió su forma Lunarch. La gente de la división Y la trataba bien a ella y a los demás, aunque podría haber prescindido de los curiosos investigadores que le pedían muestras biológicas. Se había sometido a todos los exámenes pertinentes, por supuesto. La mera idea de que lo que la Dama de las Estrellas le había hecho pudiera ser temporal, de que pudiera correr el riesgo de volver a ese estado de devoción fanática y sin sentido, la había aterrorizado por completo. Aparte de los exámenes regulares, los lunarcas estaban siendo entrenados por los magos aéreos de la división Y, con los Untoten y, a veces, la propia directora uniéndose a ellos. En la Santa Sede, su entrenamiento había sido mínimo. La congregación los había mantenido a todos ocultos bajo tierra, e incluso las cavernas más grandes no habían sido suficientes para practicar adecuadamente el vuelo. Los instintos de combate que habían adquirido al convertirse en Icons habían permanecido después de convertirse en lunarcas, junto con todas sus otras habilidades excepto el campo de adoctrinamiento, pero estaba lejos de ser suficiente a los ojos de la directora. Después de solo 2 meses de entrenamiento, Nala podía entender bien cómo los supersoldados imperiales habían sido capaces de obtener victorias tan aplastantes. Sin embargo, por agotador que fuera, el entrenamiento fue extrañamente satisfactorio al mismo tiempo. Nala había tardado unas semanas en darse cuenta de por qué. A diferencia de sus poderes e Icon, las habilidades que estaba aprendiendo eran algo que estaba adquiriendo por sí misma, no algo que se le había metido en la cabeza sin que ella se diera cuenta o diera su consentimiento. Como ella y los otros lunarcas estaban descubriendo, la superación personal era una gran manera de lidiar con el trauma de ser convertido en un arma viviente y esclavizada de destrucción mágica, o tal vez eran las sesiones obligatorias, regulares para discutir lo que les había sucedido con los doctores mentales que el director había reclutado, o tal vez fueron las discusiones grupales con los otros miembros del Sendero de las Estrellas. Al menos en el castillo Schwarzstein, el camino de las estrellas no era una religión. Era una filosofía, nacida del racionalismo imperial, las nociones ocultas en las que incursionaba la división y una pizca de las ocasionales reflexiones del propio director sobre el deber y la moralidad. No era un culto, y no adoraban al director. El investigador que la había presentado había insistido mucho en esto último. Durante las reuniones, hablaban de lo que había sucedido en el trabajo, y dado el lugar donde trabajaban todos, siempre había historias interesantes que contar, y discutían asuntos que se encontraban en la línea entre la teología y griega. Como fuera que se llamara el estudio de las fuerzas sobrenaturales, mitología. Eso no sonaba bien.
La mayoría de estas conversaciones pasaban desapercibidas para Nala, pero aún así le hacían preguntas con frecuencia, debido a su perspectiva única. A los lunarcas se les había preguntado si querían enviar algo a sus familias en el continente sur. Con la Gran Guerra llegando lentamente a su fin, enviar cartas por barco era posible, aunque todas las cartas serían revisadas para asegurarse de que no revelaran información clasificada accidentalmente. Nala había enviado una, diciéndole a su familia que todavía estaba viva y que habían sucedido muchas cosas de las que no podía hablar. Los suministros adicionales que la iglesia había prometido a cambio de su servicio obviamente habían cesado ahora que la Santa Sede era un cráter embrujado, pero ahora que los lunarcas habían sido reclutados en la División I, una parte de su paga se estaba utilizando para reemplazar eso, y, dado que su paga se basaba en las de los magos aéreos imperiales, era bastante sustancial. No era una mala vida. Ciertamente mejor que la esclavitud mental que había conocido antes. Aún así, tampoco estaba libre de tensiones, por lo que se dirigía a la habitación que se había convertido en la capilla del castillo Schwarzstein. La habitación era una de las más protegidas de todo el castillo, para asegurarse de que nada entrara en las mentes de quienes estaban dentro. Nala no iba allí a rezar. Después de lo que le había pasado, pasaría mucho tiempo antes de que volviera a hacerlo, si es que alguna vez lo hacía. Los ocultistas que la habían interrogado le habían explicado que Ser Décimo, la entidad responsable de la locura de la Santa Sede, solo se hacía pasar por Dios, pero el impacto en su fe había sido igualmente severo. En cambio, estaba allí para sentarse, cerrar los ojos y meditar, para centrarse y encontrar la paz y la aceptación de todo lo que le habían hecho. Cuando entró, ya había alguien en la capilla, lo cual no era sorprendente. Los habitantes del castillo de Schwarzstein tenían horarios muy variados y, debido a sus trabajos, casi siempre había alguien allí buscando consuelo espiritual. Nala reconoció a la joven Natsadi. Era Seraya, una de las magas aéreas recién entrenadas que habían participado en la batalla de Bovariastat y la que se había enfrentado a Adelaide von Schuchel, la renegada imperial cuyo trabajo había hecho que Nala y los demás Eikons de segunda generación fueran mucho más peligrosos para la humanidad. A diferencia de Nala, Seraya estaba allí para rezar, sentada frente a varias docenas de velas, una por cada Natsadi que recordaba que había muerto antes de que el director viniera a salvar a su gente de su mundo natal condenado. Durante las siguientes horas, ambos permanecieron sentados juntos en agradable silencio, pensando en los daños del pasado, las bendiciones del presente y los triunfos del futuro. XXXX. 17 de marzo de 1926, París, cuartel general de la policía. La agente Sophie Harnack, de la policía parisina, suspiró aliviada al salir de la zona de lluvias primaverales que caían sobre toda la capital y entrar en su edificio de apartamentos. Había sido otro largo día de trabajo, a pesar de que el ánimo en París era cada vez más optimista desde el fin de la participación de la República en la Gran Guerra. No había muchas mujeres en la policía, aunque esa cifra había aumentado constantemente desde que comenzó la guerra, debido a que los hombres eran reclutados, enviados al Rin y no regresaban en demasiados casos. Ese violento cambio demográfico había provocado una mayor presión para conceder a las mujeres el derecho al voto. Como encargada de hacer cumplir la ley, Sophie tuvo que admitir que le molestaba muchísimo no tener voz ni voto en lo que se establecía en esas leyes, pero aún así cumplió con su deber. La policía parisina la había reclutado para trabajar en la administración, había mucho papeleo para mantener la paz en la capital franquista, pero la habían ascendido debido a la pérdida de personal, lo que obligó a sus superiores a ampliar su grupo de reclutas. Supuestamente se trataba de una medida temporal, pero aún no se había derogado. Por supuesto, el hecho de que las mujeres estuvieran ganando terreno en la fuerza laboral no significaba que las actitudes se hubieran ajustado para seguir el mismo camino. La cima de la jerarquía todavía estaba compuesta en su totalidad por hombres que no habían sido reclutados por una razón u otra, principalmente porque eran demasiado viejos, y estaban reaccionando a los cambios con quejas predecibles pero molestas que cruzaban la línea y resultaban exasperantes con demasiada frecuencia. Por eso estaba deseando irse a la cama y pasar el día descansando en paz. Revisó su buzón. Factura, un anuncio de la ópera del barrio que había vuelto a abrir ahora que se habían derogado las leyes de censura de guerra, y un sobre con su nombre y dirección escritos con una caligrafía clara y familiar, con un sello imperial. Sophie se guardó con una sonrisa la última carta del teniente Willibald Koenig. Siempre era un placer recibir noticias suyas. En el poco tiempo que habían pasado trabajando juntos, el teniente no la había menospreciado ni una sola vez por pertenecer al sexo débil. Tanto él como los demás miembros del ejército imperial con los que había viajado a las catacumbas parisinas nunca habían sido menos que perfectamente profesionales y, por lo que Koenig había dejado escapar, su superiora directa también era una mujer.
Sophie estaba preocupada de que Connie pudiera haberse visto envuelto en ese lío en Hildoa, así que se sintió aliviada al recibir noticias suyas. Dudaba que la carta contuviera muchos detalles, Connie era demasiado profesional para eso, pero aún así era mejor que nada. Pensándolo bien, había ido acumulando días de vacaciones en los últimos meses. Tal vez podría hacer un viaje al Imperio una vez que la situación actual con Albion se hubiera calmado. XXXX. 1 de abril de 1926, Castillo Schwarzstein. Aquí está su café, señora, dijo Visa mientras colocaba una taza de líquido fragante en mi escritorio. Ahora que el sol se había puesto, Visa estaba de pie y en movimiento. El hecho de que se hubiera vuelto nocturna como resultado de su segunda dosis de Enlosinach había hecho que sus deberes como mi ayudante fueran algo difíciles de cumplir, pero parecía que estaba al borde de las lágrimas cuando traté de decírselo, así que desistí de reemplazarla. En realidad, no había sido una decisión tan difícil. Por un lado, habría extrañado demasiado su café. En cambio, había adaptado mi propio horario. Después de todo, necesitaba de dormir muy poco estos días. Me habría preocupado que eso pudiera afectar mi crecimiento, pero bueno, de alguna manera dudaba que eso fuera a ser un gran problema. Al menos eso significaba que podía disfrutar del delicioso café de mi ayudante sin preocuparme de que afectara mi crecimiento. Gracias, Visa, respondí mientras aspiraba el delicioso aroma de la bebida. ¿Cómo se están adaptando Wolfman y los demás? Ahora está mucho mejor, respondió sin dudarlo. Creo que están listos para comenzar su régimen de entrenamiento completo, en lugar de la versión diluida que les hemos dado hasta ahora. Bien. Comenzaremos mañana por la noche, entonces. Anota esto en mi agenda, por favor. Por supuesto, señora. Las siguientes horas transcurrieron en un silencio agradable mientras los dos trabajábamos con el interminable papeleo que una organización del tamaño de la división inevitablemente producía. Aunque pudiera sorprender al ciudadano imperial común, incluso una organización encargada de ahondar en las profundidades más oscuras de la magia y convertirlas en armas para el beneficio del rey necesitaba manejar el papeleo, y dadas las consecuencias potencialmente catastróficas que podía tener un solo error en nuestro trabajo, me había asegurado de que todos en el castillo Schwarzstein supieran la importancia de archivar, documentar e informar correctamente. Un conjunto de informes se refería a la situación en Bavariastadt. Las pruebas de la población para determinar la influencia de los mitos seguían en curso. Había mucha gente en la ciudad cuando fue capturada por el ejército de Hildoan, pero avanzaban según lo previsto y, lo que era más importante, no se había detectado nada hasta el momento. El agujero en el cielo que conducía a un cielo nocturno perpetuo seguía allí y no mostraba señales de desaparecer, pero tampoco estaba creciendo. Se hablaba de abandonar la ciudad y convertirla en un puesto de observación o en una ubicación secundaria para las actividades de la división y, una que sería de conocimiento público, a diferencia del castillo Schwarzstein. Le dije a Visa que tomara nota para ponerse en contacto con los generales Setor y Rudersdorf para hablar de ello. Esta noche, el último conjunto de documentos que necesitaba revisar se refería a las últimas incorporaciones a las filas del Project W. Habíamos perdido 25 Werwolfe durante todo este lío con Hildoa. 10 en Bavariastadt y otros 15 en la Santa Sede, pero con la situación en el sur controlada, habíamos podido comenzar a realizar el rito de la transfiguración nuevamente, con la última luna llena habiendo terminado la noche anterior. Nuestros intentos de mejorar la supervivencia del ritual habían funcionado. Antes, solo un tercio de los sujetos había sobrevivido, pero ahora teníamos una tasa de supervivencia de alrededor del 50%. Por supuesto, no estábamos seguros de si eso se debía a que nuestros ocultistas se habían vuelto más experimentados, a que nuestros preparativos realmente funcionaban o simplemente al hecho de que, tras la Gran Guerra, los sujetos que estábamos recibiendo ya habían sobrevivido meses de inválidos antes de ser enviados al castillo de Schwarzstein. En total, los 3 ciclos lunares habían dado como resultado 81 fantasmas, 91 espejismos, 9 ecos, 9 sombras, 2 espectros, 8 susurros, 3 pesadillas y más Efret. Además, se había descubierto un nuevo tipo más de hombre lobo, con una única instancia manifestándose durante la luna llena de febrero, que, después de varios días de debate entre los ocultistas asignados al proyecto W, finalmente había sido nombrada como el tipo vampiro. En ese momento, había estado demasiado molesto con todo el asunto como para preocuparme por la superposición con el proyecto U, y además, podía ver de dónde venían. Al igual que el susurro, el vampiro era capaz de volar, pero ahí terminaban las similitudes entre los dos tipos. Las capacidades del susurro estaban diseñadas para el reconocimiento, mientras que el vampiro era un equivalente aéreo del pesadilla en lo que se refiere a potencial destructivo puro.
Mientras que el susurro tenía alas de aspecto insectoidal, las del vampiro eran similares a las de un murciélago, y su tasa de regeneración era increíble. Las pruebas realizadas en ganado habían demostrado que podía hacer hervir la sangre con solo tocarla, con efectos devastadores predecibles, y podía disparar púas espinosas del tamaño de una mano con la fuerza suficiente para atravesar la armadura corporal y la carne por igual. Finalmente, como todos los werewolf, poseía un ataque definitivo, que en su caso tomaba la forma de una esfera de energía carmesí que hacía que todos los seres vivos atrapados dentro de su área de efecto sangraran violentamente por todos los orificios, independientemente de los obstáculos y defensas que pudieran estar en el camino. También parecía haber algunos efectos mentales preocupantes, pero la disciplina del ejército imperial combinada con mi presencia habían asegurado que el vampiro no se dejara llevar por los instintos de su ser inhumano. Y un tipo de hombre lobo dedicado a la lucha contra la infantería y con capacidad de vuelo probablemente sería muy útil en el futuro. Cuando leí el informe del coronel Lergen, quise reírme de la estupidez de los albinos, pero, por desgracia, mi trabajo consistía en considerar escenarios improbables y descabellados con consecuencias potencialmente apocalípticas, y lo que debería haberse descartado fácilmente como las divagaciones de un anciano que se negaba a aceptar que la supremacía de su país había terminado sonaba inquietantemente plausible, dado el tipo de trabajo que la división realizaba habitualmente. Mi primer pensamiento fue que cada instancia del nombre había sido otro pobre bastardo usado por el ser décimo para conseguir apoyo para las religiones que lo adoraban, todo para calmar su ego. Pero eso no tenía sentido, porque ¿por qué los sacerdotes de las dos eras se esforzarían tanto por borrar todo rastro de que el conflicto había sucedido? Debería haber monumentos, mitos y leyendas que conmemoraran el heroísmo de los elegidos del Señor que habían triunfado sobre los esclavos del infierno. Así que, en lugar de eso, había considerado lo que sabía desde la perspectiva que había traído conmigo de mi mundo anterior. Una vez que dejabas de mirar a ser décimo desde la perspectiva de la religión y en su lugar desde la lógica fría y sobrenatural de los mitos, esto parecía mucho a una especie de larga lucha / juego entre dos entidades poderosas, con la gente de este mundo atrapada en el medio. Por más reacio que fuera a darle algún crédito a ser décimo, probablemente sería el tono más claro de negro en un conflicto así. A pesar de que los Seikons usaban el control mental, no comían personas y solo habían aparecido en respuesta a las propias creaciones de los mitos de la división y, si esa teoría era correcta, entonces el mejor escenario posible era que debido a las circunstancias únicas de mi reencarnación, de alguna manera había arruinado esta competencia antediluviana y creado un tercer bando, por así decirlo. Desafortunadamente, no podía descartar la posibilidad de que la división y yo estuviéramos siendo utilizados como peones por este serene, tal como temían los Albish. Había tomado todas las precauciones que se me ocurrieron para evitar que la división fuera subvertida, y estaba tan seguro como podía estarlo de que no había algún sutil control mental en juego, pero eso no significaba que fuéramos inmunes a otras vías de manipulación. Podía sentir el canto de sirena de la paranoia y me preguntaba si todo esto no era parte del plan de ser décimo para hacerme dudar de mí mismo y paralizarme con la indecisión. Al final, sin embargo, no tenía muchas opciones. Con la congregación de Michael aniquilada y la amenaza de los Seikons eliminada, el Reich debería haber estado en una posición militar lo suficientemente segura como para forzar una paz suave y reducir los esfuerzos de la división Y, pero ahora que los comunistas tenían acceso a algunas de las tradiciones más peligrosas que habíamos creado, hacerlo sería suicida. Solo podíamos adivinar qué horrores engendrarían en Rusia como resultado de la experimentación ignorante de la Federación. Incluso el conocimiento de mi antiguo yo no tenía idea de lo malo que podía ser un país poderoso y amoral con una actitud arrogante hacia la pérdida humana que intenta convertir a los mitos en armas a toda prisa. Bueno, excepto muy malo, obviamente. Sin embargo, habíamos elaborado algunas teorías sobre el peor escenario posible, basándonos en lo que casi había sucedido en la Santa Sede. Por eso, una vez que terminé con el papeleo, salí de mi oficina y bajé varios niveles, pasando por los múltiples controles de seguridad que custodiaban el camino hacia el corazón de la división Y, un lugar tan bien defendido que hacía que las habitaciones privadas del Kaiser parecieran un parque público. Incluso Visa tuvo que quedarse atrás en algún momento. Aunque confiaba en ella, seguía siendo solo una teniente, y si quería que mis subordinados siguieran las normas, entonces tenía que hacer lo mismo. Solo en la habitación más segura del Reich, ingresé un código de acceso de 20 dígitos que solo yo conocía y tiré de la palanca de activación. Sentí, con una agudeza que había aumentado con cada uso del Cosmos Blood, cómo la realidad misma se tensaba cuando la Denkmaschine despertaba de su letargo. Pensar solo en la factura de la luz de esa habitación me daba ganas de llorar.
Había varios generadores en todo el castillo cuyo único propósito era proporcionar corriente a la Denkmaschine, cada uno de ellos un modelo de última generación que bebía con avidez suficiente combustible para alimentar un tanque en una zona de guerra activa. Las filas de orbes de computación hechos a medida se iluminaron cuando la Denkmaschine se encendió. Todas las fórmulas de hechizo conocidas por el Imperio, desde el truco más inútil hasta los hechizos de ataque que nunca se habían lanzado realmente porque requerían más maná del que poseían 100 magos aéreos combinados, se habían cargado en estos orbes antes de que los activáramos por primera vez hace años, y también todos los hechizos de los mitos descubiertos desde entonces. Mi comprensión de las diferencias entre la sensibilidad, la sapiencia y la sofonía era vaga en el mejor de los casos, pero estaba razonablemente seguro de que la Denkmaschine no era ninguna de ellas, a pesar de lo que su nombre pudiera implicar. El hardware que utilizaba podía ser poco convencional, pero no era tan diferente de las supercomputadoras de mi viejo mundo. Y claro, siempre había habido especulaciones descabelladas sobre la posibilidad de que las inteligencias artificiales se apoderaran del mundo, acabaran con la humanidad, o ambas cosas, pero en el momento de mi muerte tales temores seguían siendo muy infundados. No, si la Denkmaschine provocaba el fin del mundo, sería por cómo la usábamos los mortales de carne y hueso y por nada más. Había dos formas distintas de interactuar con la Denkmaschine. La primera era cargar otro archivo en su interior, utilizando grandes y torpes sistemas de almacenamiento de datos que eran 100 veces menos eficientes en términos de peso que el papel básico. Ese era el método con el que habíamos cargado los fragmentos de la tradición recuperada en el motor antes de pedirle que reconstruyera el original. El segundo método, y el que iba a utilizar ahora, era un teclado sencillo que podía utilizarse para hacer preguntas a la Denkmaschine, que luego intentaría responder utilizando todo el abanico de conocimientos arcanos a su disposición. Dado que, de nuevo, la Denkmaschine no era consciente, a menudo hacían falta varios intentos para obtener una respuesta, reformulando la pregunta una y otra vez. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre las teclas por un momento mientras, a pesar de mí mismo, dudaba. ¿Era realmente este el curso de acción correcto? ¿Ayudaría a salvar el mundo o solo empeoraría las cosas a largo plazo? A pesar de todas mis pretensiones de racionalidad, había sucumbido a la falacia del costo irrecuperable y seguía apostando por la guerra de los mitos como la respuesta a todos mis problemas. Suspiré y me recordé a mí mismo que lo que iba a hacer no era nada irreversible. Las bóvedas del castillo estaban llenas de las Wunderwaffen que la Denkmaschine había sugerido y que nunca serían utilizadas. Con toda probabilidad, esta iba a ser simplemente otra de esas, pero la amenaza de la Federación era tal que era mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Dejando a un lado mis dudas y temores, escribí la primera iteración de la pregunta que me había planteado. ¿Cómo mato a un dios? XXXX. Notas del autor. Yo. De alguna manera, este cruce entre una brutal deconstrucción del género Isekai y los horrores del mito de Cthulhu terminó conteniendo la obra de ficción más completa que he escrito jamás. Qué apropiado para una actualización navideña. Tanya. Oye, Eldritch Addict, ¿cómo puedo cometer un deicidio? Maldita sea, Tanya. Ha pasado exactamente un año desde la publicación del primer capítulo de esta historia. Felices fiestas a todos. Obviamente, mi plan de terminar esta historia en 2023 ha sido descartado, pero aún tengo pensado terminar Aigum en algún momento del próximo año. Tengo un plan para el resto de la historia, pero ya todos saben lo caprichosa que puede ser la musa, así que no me sorprendería que terminara completamente descartado con añadidos significativos. Los fans de Cthulhu Tech pueden reconocer el nombre de Bretta. El hecho de que el pobre muchacho tenga una vida más larga que su contraparte dice algo, no estoy seguro de qué exactamente, pero definitivamente algo. Y el nombre de Cory no es una referencia a nada, excepto al hecho de que figura entre los nombres femeninos Natsadi sugeridos para los personajes jugadores. Tanya finalmente creó un vampiro. Después de tantos lanzamientos, finalmente logró obtener todos los tipos de Tajer en las filas de Project W. Ahora, la pregunta es si alguno de ellos logrará la metamorfosis y se volverá aún más poderoso y terrible. Además, sí, había mujeres en la policía francesa antes de que se permitiera a las mujeres votar. Juro que cada vez que pienso que no puedo estar más decepcionada por el pasado, me entero de algo más que me hace sacudir la cabeza con asombro. En el próximo capítulo veremos qué está pasando en la Federación Rusa. Alerta de spoiler. Lo que he planeado hará que el azote de Yarnam parezca un resfriado común. Según mis notas, el siguiente arco es el penúltimo de esta historia, así que es hora de quitar los frenos finales del tren de la escalada y abrazar la locura. Como siempre, espero con interés sus opiniones, comentarios e ideas. Hasta entonces, les deseo a todos un feliz fin de año. Sariel fuera.
Fin del capítulo 28.